Saca una para mí, porfa. ¿Qué pasa? ¿Me vas a contar o no? Fue bien. ¿Ligaste? No estuvo mal. ¿Hubo tema o no hubo tema? Sí, tía, claro, si voy a Madrid, voy a Madrid. Quiero detalles, ya. Primero, estudié el terreno. La capital no tiene nada que ver con Barcelona. No, claro. Durante el día paseaba por la zona y me fijaba en los locales. Y así por la noche ya sabía dónde tenía que ir. ¿En serio? Sí. Te rajaste. Tía, ¿qué dices? Ayer mismo fui a un bar. ¿Ah, sí? En este bar había una camarera que dices, me podría enrollar contigo. Mucho. Me acerqué a ella, le pregunté su nombre, a qué hora acabas, a las 3 de la mañana, y me estuve por ahí esperando con unas birras. Que no sé en Madrid qué cerveza tienen, tía, que no sube. Como que tiene menos graduación. Ay, no sé. No, yo tampoco. Pero bueno, me daba igual porque estuve toda la noche bailando. ¿Con ella? No, tía, estaba trabajando. Entonces, ¿con quién? ¿Sola? ¡Ya estamos! Que estas cosas no se pueden precipitar. Pero que una cosa es no precipitarse y la otra no avanzar. Yo tengo mi estilo y tú tienes el tuyo. Tu estilo me pone nerviosa. Si te estabas poniendo cachonda. ¿Qué va? ¿Qué va? Sigue, anda. Se me han quitado las ganas. Va. Por fin. Por fin. Pensé, aquí no me conoce nadie. Total, me voy en unas horas, así que me quiten lo ¿Pero baile. follaste o no follaste? Las horas fueron pasando. Yo bailaba. De vez en cuando la miraba, como diciendo, aquí te espero. Ella me devolvía la mirada, nos sonreíamos. Y cuando acabó de trabajar se te tiró encima. No, fuisteis directas al baño. ¿Ya qué dices? ¡Qué asco! Si me dijeras entre sillas y mesas recogidas a la luz de la última lámpara que queda encendida. ¿Eso hicisteis? No. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Tía, al final me fui. ¿Qué? Sí, tía, me harté. Estaba ya como volviendo, ¿sabes? Estaba sufriendo por el avión. Me fui al hostal a dormir y a las 6 de la mañana ya tenía que volver para ir al aeropuerto. Tía, ¿tú te?